Mucha atención porque hablamos de ella en el canal, hablamos de Tarsiani, jugadora brasileña internacional sub-20 que suena para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Tarsiani, jugadora que sí, efectivamente ya analizamos en este canal hace más de 3 meses, y lo analizamos en el sentido de jugadora con proyección interesante para el Real Madrid. No había sonado en ningún momento para el Real Madrid. Yo decía que era una jugadora que en crecimiento puede ser realmente interesante, en crecimiento nunca mejor dicho, con su 1,84, y creo que es una jugadora que puede darnos muchas cosas de cara a los próximos años, donde el Real Madrid siga creciendo como estructura dentro de la sección del fútbol femenino. Está haciendo un sub-20 muy bueno, todo lo que llega de allí es muy bueno, y todo lo que me lleva a mí en su momento era muy bueno jugando en la liga doméstica brasileña. Es una jugadora con unas condiciones bárbaras con balón, en el juego aéreo es imparable, y de hecho tira los penaltis con Brasil. O sea que eso ya te da un poco caudal de nivel de precisión que puede tener en el golpeo de balón, ya que es la responsable de ejecutar la pena máxima. Una jugadora que luego es rápida, porque esta tía es muy rápida, con una muy buena zancada y con un buen nivel de colocación. Tiene solo 19 años y habría que ver cómo se asienta en el fútbol europeo como cualquier jugador que llega de Sudamérica. Pero el Real Madrid, me imagino, intuyo que con Juni Calafat, que es probablemente el mejor scouter de todo el mundo, pues oye, a lo mejor entiende que en el fútbol femenino tenemos que empezar a implementar la política igual que hacemos con los chicos. Jugadores jóvenes que pueden crecer para ser cracks y a lo mejor no ir a por ciertas jugadoras que se las va a llevar la Premier, que tienen más dinero que el Real Madrid. A lo mejor esta política tiene mucho sentido en el fútbol femenino actual, con el presupuesto actual del Real Madrid, que no es el de, pues, lo dicho, Chelsea, Arsenal, Lyon, equipos que tienen más dinero actualmente que el Real Madrid en su sección. Y fichar a una jugadora como Tarsiani, puede ser una gran oportunidad de mercado. Hace un gran sub-20, hace una muy buena temporada, es una jugadora joven, grandes condiciones físicas con respecto a otras centrales que tenemos en el Real Madrid, dominadora del juego aéreo, algo en lo cual hemos sufrido. Es verdad que ha llegado Kathleen Sousa, pero oye, si por no mucho dinero te haces con los servicios de Tarsiani, vas a tener a otra jugadora para muchísimos años. Es una jugadora con un talento especial. Todo, insisto, lo que llega de allí es buenísimo. Y por eso hicimos vídeo de ella, no fue una cuestión baladí, y parece que el Real Madrid, como decimos, se ha fijado en ella. Toril no cuenta con Claudia Florentino, es decir, es una jugadora absolutamente residual. El Real Madrid todavía tiene fichas para poder inscribir, si no me equivoco, 2 espacios ahora mismo. La cuestión sería que es extracomunitaria, pero es verdad que se me ocurre a mí pensar que a lo mejor hacen como en el primer año con Rodrigo Goes, con el Real Madrid, y la inscriben en el B, porque podría tener edad, intuyo, de Real Madrid B, la inscriben allí y poco a poco va compitiendo con el primer equipo. A lo mejor van a hacer algo así y no habría problemas, entiendo yo. Luego también entiendo que de cara al futuro se buscará una central dominante de cara a la próxima temporada, pero eso para mí no taparía la posibilidad de este fichaje, que, como digo, es un fichaje de proyección máxima y que a lo mejor no viene para ser titularísima de primeras, pero sí para competir y dar soluciones dentro del eje de la zaga que buscaría Alberto Toril. A lo mejor Toril busca otras opciones dentro de la defensa del Real Madrid con respecto a lo que te pueden dar actualmente jugadoras como Iván Andrés, que es una buena central, pero bastante pequeñita con respecto a Rocío Gálvez y Kathleen Sousa. Muy importante, ya sabemos en el fútbol femenino, las prestaciones físicas de potencia y de altura, porque te vas a encontrar en Europa ante delanteras muy altas, muy grandes, muy fuertes, y ahí necesitas jugadoras que puedan competir esas situaciones. Y Tarsiani da la sensación que en esas lides puede ser una jugadora que nos venga de fábula. Veremos qué es lo que pasa, pero lo dicho, lo que se ha comentado vía Radio Caracol en Colombia, torneo sub-20, el Real Madrid, que presuntamente se quiere hacer con los servicios de Tarsiani.